buenas noches, televidentes, bienvenidos al informativo Momento 24. Tenemos en este momento al gerente del Hospital San Juan de Dios de Honda, el doctor Manuel Alfonso González Cantor. Un saludo cordial para todos los televidentes. En referente al proceso de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Honda, pues vale la pena informar a la comunidad que a la fecha el hospital ha recibido 19.728 dosis de biológico. De eso hemos administrado 19.132, aproximadamente el 97% de nuestros biológicos, y tenemos pendientes por administrar 546 dosis. Esas 546 dosis que tenemos por administrar corresponden a 100 dosis de AstraZeneca, de pacientes que requieren que se les coloque su segunda dosis y tenemos el biológico, solicitamos a esos pacientes que cumplen el agendamiento y vienen a hacer su segunda dosis. Igualmente de Sinovac tenemos aproximadamente 200 dosis, son 160 biológicos de Sinovac que corresponden a las segundas dosis del batallón Patriotas. Esos pacientes, de acuerdo a cuando se cumple el término del esquema de vacunación, procederemos a ir a vacunarlos, y 33 dosis para pacientes generales también. Entonces, los pacientes que tienen agendamiento en Honda para dosis de Sinovac, nosotros tenemos las dosis reservadas para ellos, por favor. Es cierto que no existe Sinovac en el país, que hay una escasez importante, pero las de nuestros pacientes nosotros las tenemos aquí. Biológico Sinovac, necesitamos que cumplan la fecha del agendamiento. Adicionalmente tenemos primeras dosis de Pfizer, aproximadamente 84 biológicos reservados para mujeres gestantes, y tenemos también algunos biológicos para primeras dosis para menores de 18 años con comorbilidades, que ya están debidamente identificados y que han solicitado el agendamiento. Adicional a eso tenemos 216 dosis más del último lote que llegó de biológico de Pfizer, pero ya están debidamente agendados. La conclusión de esto es que desafortunadamente en este momento no tenemos disponibilidad de biológico para agendar, porque no ha llegado una nueva distribución del Ministerio, de la Secretaría de Salud. Junto con el señor alcalde, el doctor Cardoso, pues hemos mandado sendos oficios al Ministerio de la Protección Social y a la Secretaría de Salud Departamental en el sentido de solicitar que nos incrementen el volumen del biológico que se asignan, teniendo en cuenta que tenemos una altísima demanda, una población pendiente de agendamiento que está ávida de recibir su primera dosis de biológico. Y pues desafortunadamente muchos de estos pacientes hemos tenido que devolver porque no tenemos biológico para asignar. Pues vale la pena recordarle a la comunidad que nosotros simplemente administramos la dosis que nos llega, tratamos de ser lo más oportunos, lo más transparentes, y de acuerdo a las resoluciones de asignación del Ministerio, administrar los biológicos con prontitud. Tenemos 3 equipos de vacunación, hemos adecuado 2 áreas en el especial ya, una donde se colocan primeras dosis para pacientes de primera vez y en una donde se administran los agendamientos de las segundas dosis, como para no hacer confusiones y para facilitar el acceso de la población, evitar los aglomeramientos. Y en la medida que llegaran cantidades más altas de biológico, pues habilitaríamos un tercer cubículo de vacunación en un área más grande, de pronto el Coliseo donde hemos trabajado, pero pues desafortunadamente nuestro único limitante es la vacuna. Ya hemos completado 7.081 esquemas de vacunación, quiere decir que 7.000 hondanos ya tienen su esquema de vacunación, ya están debidamente protegidos y van a disminuir altísimamente el riesgo de que sufran de COVID grave o COVID que los pueda llevar a la muerte. Entonces eso es una buena noticia. Nosotros calculamos que tenemos que vacunar una población de más o menos unos 18.000 o 19.000 susceptibles, y si en ese orden de día llevamos 7.000, pues nos faltan casi 12.000 usuarios, tenemos menos de la mitad. Entonces necesitamos es que se incremente el volumen de llegada de biológico para rápidamente poder lograr a completar pues la población de rebaño, que determina que tengamos coberturas de vacunación de esquemas completos a al menos el 70% de la población objeto. Si estamos hablando de una población objeto de unos 17.000 usuarios, para tener vacunación de rebaño tenemos que tener aproximadamente administrados unos 13.000 esquemas de vacunación. Llevamos 7.000, vamos en la mitad. Entonces tenemos trabajo por hacer. Necesitamos el apoyo pues del gobierno departamental y nacional en la llegada del biológico, y seguir trabajando muy articuladamente con el municipio, que hemos trabajado muy bien y nos hemos apoyado para que sigamos fluyendo con este trabajo.
Importante este tema porque hemos visto que es mucha la afluencia, doctor Manuel Alfonso González Cantor, gerente aquí del Hospital San Juan de Dios de Honda, de la gente que masivamente está llegando a vacunarse. Sí, sí, y eso es verdad, y en ese momento a veces nos llegan a agendamiento pacientes que debieron haber sido vacunados hace algunos meses cuando estaban los esquemas de mayores de 65, mayores de 60, 55, que en su momento no vinieron y que había más biológico, pero ahora vienen y desafortunadamente pues la disponibilidad del mismo no es la mejor. Pero nosotros estamos asignando, tratamos de priorizar en la medida que tengamos el biológico. Es fundamental pedirle a la comunidad que completen su esquema de vacunación. La vacunación garantiza la disminución de la incidencia del COVID grave después de que se complete el esquema y más o menos 2 semanas después de haberse administrado la segunda dosis en los esquemas de 2 dosis. Quiere decir Moderna, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca. En el esquema de 1 dosis, que es Janssen, si el esquema permite la inmunidad después de las 2 semanas de administrarse la primera y única dosis. Entonces es importante que la comunidad asista a recibir su segunda dosis de biológico. Cualquiera que haya sido, debe ser el mismo. No aplica que si yo recibí una primera dosis de Sinovac me pueda colocar una de Pfizer o de Moderna o de AstraZeneca. No, debe ser el mismo biológico para que el mecanismo de acción correlacione, los estudios están definidos en las mismas características del biológico, debe ser el mismo. Por eso pues la preocupación grande del país, del ministerio, en algunos retrasos que se han presentado a nivel mundial en el despacho de vacunas, específicamente con el tema del despacho del biológico Moderna y el despacho del biológico Sinovac. Esos retrasos en las importaciones de estos biológicos pues afectan a toda la comunidad. En este momento, en realidad, la disponibilidad que hay del biológico que está llegando es solo Pfizer. ¿Qué se sabe, doctor, del tema de la cepa Delta en el departamento del Tolima? No tenemos información en realidad, no se han hecho los debidas identificaciones genómicas de partículas virales. Debemos pensar en el supuesto que tiene que estar circulando. O sea, en una pandemia el riesgo de circulación de una cepa es altísimo, pero principalmente en Colombia la circulación es la cepa brasilera, que es con la que hemos trabajado, está debidamente confirmada, y las cepas europeas, la italiana, que son las primeras que llegaron aquí, son las que se han mantenido en el país. En la medida que se ha vacunado más, la circulación de unas nuevas cepas ha sido mucho más difícil. Entonces pues hay que seguir trabajando en el tema, no preocuparnos tanto en la llegada de nuevas cepas, sino preocuparnos más en lograr la cobertura de rebaño. Importante también dejarle muy claro a la ciudadanía que el vacunarse es totalmente, hay que dejarlo claro, porque la gente ha preguntado, ¿es que cobran por esto? Pues, y en caso de la persona no tener ni ser régimen contributivo ni subsidiado. Yo sé que mucha gente llama y pregunta sobre estos temas, doctor. El proceso de vacunación es gratuito y aplica para todo ciudadano colombiano que tenga documento de identidad. Si no lo tiene, pues habrá que verificar en bases de datos, pero pues tiene derecho a ser vacunado. Para la población migrante en Colombia, el derecho a la vacunación está determinado en este momento a la población que está debidamente autorizada para estar en el país. Que tiene... ¿Y los venezolanos y los extranjeros? Sí, el venezolano y extranjero que tenga su certificado de residencia temporal o permanente también tiene derecho a ser vacunado. El que no lo tiene debe con urgencia dirigirse a la Dirección Local de Salud del municipio para que sea censado y procese con todo, inicie su proceso de legalización ante Migración Colombia y ante las instancias respectivas para lograr eso y poder acceder a la vacuna. Con tema de la seguridad social, no tiene nada que ver la seguridad social si estoy al día, si soy del contributivo, si soy del subsidiado, si soy de movilidad, si soy de fuerzas especiales, de regímenes especiales de atención. No tiene nada que ver con la vacuna. Finalmente el paciente llega con su cédula, con su documento de identidad, se vacuna. Si no aparece ese certificado en el ADRE, si no aparece en las bases de datos del ministerio, el hospital y la administración municipal tienen la posibilidad de hacer una afiliación de novo, es una afiliación inmediata al sistema de seguridad social,
única y exclusivamente para administrarle el biológico al usuario, sin ningún costo y queda afiliado al sistema. Ya después, si quiere obtener el POS, si quiere pertenecer al régimen subsidiado, al contributivo, al que sea, pues ya surte los trámites normales, pero para vacunación, incluso en el hospital se puede hacer la evaluación de novo para lograr que sean vacunados. ¿Qué otra cosa? La vacuna para las comorbilidades. Es definitivo, son resoluciones del ministerio que plantean que algunas comorbilidades requieren la administración de biológico para mayores de 12 años. De 12 años en adelante, si tú tienes alguna de esas comorbilidades o cursos con más de una de ellas, pues tienes la responsabilidad de vacunarte y el deber del Estado de administrar el biológico. Recordemos cuáles comorbilidades. Hipertensión arterial, debidamente certificada por un médico o certificada por la EPS, por la historia clínica del paciente, diabetes, cualquiera de sus formas, insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda, cualquier tipo de falla del funcionamiento del riñón, VIH-Sida, cualquiera de los tipos de cáncer, tuberculosis, accidentes cerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma debidamente diagnosticado, obesidad mórbida, pacientes que estén en etapa previa a un trasplante o estén en etapa posterior a un trasplante, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome de Down, esquizofrenia, cualquiera de los tipos de esquizofrenia debidamente diagnosticada, y los pacientes con autismo. Eso es a grosso modo lo que tengo más o menos en memoria, pero es el paquete más grande de patologías que, si están debidamente certificadas en un paciente mayor de 12 años, estaría en el grupo susceptible para ser vacunado, ¿cierto? En realidad el esquema determina que todo mayor de 18 años se puede vacunar, pero entonces en esa frase entre los 12 y los 18 años, con cualquiera de estas comorbilidades también puede estar en el esquema de vacunación. ¿Con qué biológico? Con el que esté disponible. ¿Cuál es el mejor? Todos son iguales, todos tienen la misma efectividad o muy parecida, sus mecanismos de acción son diferentes, pero son vacunas que han sido estudiadas con rigurosos procesos científicos, con estudios que determinan la efectividad y la cobertura y generan inmunidad contra la gran mayoría de las variantes del COVID, y como todas tienen características muy similares, porque se llaman variantes de la misma, pues la respuesta es muy buena. Entonces es lo mismo hablar de Sinovac, de Pfizer, de Moderna, de Janssen, de AstraZeneca. Las que hemos utilizado todas tienen el mismo efecto, y uno lo empieza a ver simplemente observando cómo están las condiciones epidemiológicas del país. Ya el número de casos nuevos ha disminuido ostensiblemente, afortunadamente el número de defunciones también ha disminuido, y en onda también, y eso es producto de la vacunación. En la medida que logremos vacunarnos más, que logremos la vacunación de rebaño, que logremos vacunar el 100% de la población susceptible, pues ya lo que te he dicho en varias entrevistas anteriores, el COVID-19 se va a convertir en una enfermedad endémica. Endémica es que está ahí dentro del bagaje de las enfermedades, pero aparecerá con la misma frecuencia que un H1N1, una influencia estacional, un dengue hemorrágico. Son patologías que uno tiene ya en la cabeza como médico, que tiene que estar pendiente porque aparecen ahí, pero no en las condiciones de una pandemia como son las actuales, que casi todo mundo es susceptible y un caso positivo hasta que no se demuestre lo contrario. Y eso cambia totalmente la epidemiología, cambia la disposición de los sistemas de salud, cambia la economía, las condiciones de manejo de la sociedad, cambia el mundo. Y pues necesitamos que eso cambie, porque ya vamos casi para 2 años desde el primer caso diagnosticado en Colombia,
Llevamos mucho tiempo trabajando en eso y todavía sabemos que nos faltan unos meses más hasta que no completemos la vacunación. Yo considero que estos procesos de vacunación van a estar debidamente completados a finales de este segundo semestre del año. Luego casi vamos a cumplir 2 años en pandemia. Ya cuando la Organización Mundial de la Salud determine que finaliza la pandemia, tiene que ella haber garantizado y tener la certeza de que haya vacunación del rebaño en el mundo. Y entonces empiezan las diferencias de países, los muy avanzados desarrollados que ya han logrado esa vacunación, nosotros que estamos en el transcurso y algunos países de África submeridional y de otros lados que están todavía muy retrasados y que pues finalmente es una responsabilidad mundial y hay que garantizar la vacunación de todo el mundo. Doctor, ¿cómo va el tema del tomógrafo? Va muy bien, ya muy bien. Toda esta semana en particular hemos estado haciendo pruebas, calibraciones, adecuaciones logísticas, pero ya tomamos TAC contrastado, reconstrucciones, TAC simples. Muy bien, vamos a contar, gracias a Dios, con el apoyo de la Gobernación del Departamento del Tolima, con el tomógrafo más moderno de todo el norte del departamento y de toda la región, un tomógrafo Siemens de 16 cortes, totalmente nuevo, digital, con toda la tecnología que permite garantizar unos estudios de tomografía seguros, rápidos y muy eficientes para la comunidad que lo requiera. Va a servir de un apoyo fundamental para nuestro servicio de urgencias, para nuestra unidad de cuidados intensivos, para todas las IPS de la microrregión Honda, para Fresno, para Mariquita, para Palo Cabildo, para Falan, los pacientes que vienen a estudios radiológicos de La Dorada, porque están viniendo de La Dorada, de Pensilvania, de Marquetalia, los pacientes que vienen de Guaduas, todos pues van a tener un servicio de tomografía que lo vamos a implementar 24 horas para que esté siempre en disposición del usuario, para que en cualquier momento pueda acceder a una tomografía, ya sea por una situación urgente, un trauma o en procedimientos ambulatorios programados que requieren los estudios radiológicos avanzados. Vamos creciendo, estamos trabajando ya con endoscopia, colonoscopia, vamos a empezar a trabajar el tema de artroscopia, la cirugía de rodilla medianamente invasiva es fundamental para prestar los servicios. Tenemos muchas cosas nuevas, estamos trabajando en eso, estamos a puertas del 1 de septiembre empezar con la clínica de psiquiatría, la consulta de psiquiatría especializada, que trabaje multidisciplinariamente con las psicólogas para terapias de grupo, para manejo individual, para tratar todas esas patologías de la mente y del sistema neurológico que están subdiagnosticadas y que han afectado tanto a la comunidad y que en este tiempo de pandemia han generado tanto impacto en la sociedad, cuadros depresivos, cuadros psicóticos, cuadros neuróticos que deben ser tratados debidamente por el especialista, medicados para evitar complicaciones. ¿Qué requerimos como hospital, como prestadora de servicios de salud? Que las EPS nos den la mano, paguen sus obligaciones, nos cancelen los servicios prestados para nosotros poderlos garantizar a los usuarios, pero pues en unas condiciones en las que estamos, en que ya la cartera volvió a crecer a los 26.000 millones de pesos de parte de las EPS, con la desafortunada liquidación de la EPS Comparta, que fue un baldado de agua fría de hace unas semanas de parte de la Superintendencia Nacional de Salud, una EPS que se liquida y que le quedó debiendo al hospital 2.400 millones de pesos, pues hace que el panorama sea un poco gris en el marco de esta pandemia y que desde el punto de vista financiero pues nosotros tengamos dificultades. Si las EPS no nos pagan, pues nosotros no tenemos recursos para pagarle a nuestros médicos, a nuestros especialistas, no tenemos recursos para comprar los insumos, y si todo esto pasa, pues no tenemos cómo prestar los servicios de salud. Por eso un llamado muy especial a las comunidades, a las asociaciones de usuarios, a la comunidad en general, a los entes de control, a la administración municipal, al gobierno departamental, al Ministerio de la Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, de que piensen en los prestadores de servicios de salud, que son los que están en la primera línea en la atención del COVID, pero que si no tienen los recursos para hacerlo, pues es imposible que podamos cumplir con la responsabilidad que nos ha delegado el gobierno. Doctor Manuel Alfonso González Cantor, gerente del Hospital San Juan de Dios de Honda, muy amable por haber estado hoy aquí en Momento 24. Muchas gracias a ti y nuevamente reiterarle a todos los teleaudiencias, por favor cumplan sus esquemas de vacunación, los agendamientos para segundas dosis, estén muy pendientes en la página del hospital www.hospitalsanjuandediosonda.gov.co para verificar qué biológico tenemos, estrategias de vacunación, las estadísticas las pueden consultar.
comuníquese al 312-328-7330 o al 313-851-8343 para el tema del agendamiento de la vacuna, o vengan a la institución en la oficina de atención al usuario o en las áreas de facturación, o nuestro personal de vacunación de PAI los puede ilustrar para que hagan su agendamiento. Estén muy pendientes de la llegada del biológico porque pues llega y se administra. Pero la idea es que estar todos pendientes, recuerden las comorbilidades, piensen en esos pacientes que tienen esas enfermedades que tienen un riesgo más alto de complicarse si llegan a sufrir de la enfermedad viral. Traten de vacunarlos y estar muy pendiente de la disponibilidad del biológico para que podamos cumplir con nuestra meta, que es lograr la vacunación del 100% de los susceptibles del municipio de Honda.